Hello people, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Menos Cristo y acabo de terminar de leer el libro de Dorian Gray. Y qué locura de libro, qué locura de libro, porque me ha hecho reflexionar demasiado sobre el alma. Porque el libro se trata de un chico muy hermoso, muy perfecto, increíble, que un pintor se enamora de él y lo empieza a usar como su modelo y crea su obra más exquisita usando a Dorian Gray como modelo. Disculpe que estoy un poco congestionado. Y bueno, al Dorian ver su propio retrato se quedó maravillado y pudo contemplar lo hermoso que era. En eso aparece otro personaje importante que se llama Henry, que es un amigo del pintor y bueno, conoce a Dorian y también queda fascinado con la belleza de Dorian y se hace amigo de Dorian. La cuestión es que la diferencia entre Henry y el pintor es que Henry es una persona un poco cínica, como hasta cierto punto despiadada, pero en las palabras. Es una persona en realidad muy correcta, está casado, todo lo que tú quieras, es una persona enamorada completamente de la belleza, como de esa belleza superficial, ¿no? De lo estético. Mientras que Basilio es un pintor que se enamoró de Dorian y lo ve como el ser más preciado de este mundo y lo usa como su musa inspiradora. Bueno, Dorian empieza a juntarse más con Henry y Henry le empieza a transmitir su sabiduría cínica, su sabiduría que la verdad es bastante cínica. Henry tiene una manera de ver la vida muy cínica. Y Dorian se maravilla de esto y queda fascinado, se enamora de una actriz mediocre, una actriz de un bar por ahí barato, y al final pues termina dejándola y esta chica se suicida. ¿Qué pasa? Que cuando Dorian ve su retrato y ve su belleza plasmada, le da miedo envejecer y perder su propia belleza, le da mucho terror esto. Entonces pide un deseo al cielo de que todo lo que él pueda envejecer, lo que pueda sufrir, que lo sufra su retrato y que no lo sufra él. Ustedes saben, yo les he dicho que, o sea, lo que está adentro se refleja afuera, ¿cierto? Entonces, bueno, a lo que Dorian rechaza a esta actriz, la actriz se suicida. Y Dorian, pues, la verdad que actúa muy indiferente, no le da como que, o sea, no le da mucha importancia y eso, porque prácticamente, o sea, ella se suicidó porque él como que jugó con su corazón, ¿no? O sea, la tuvo y luego la desechó. Cuando Dorian va a ver su retrato, la marca de ese dolor estaba marcada en el retrato. Y así consecutivamente que él iba cometiendo como pecados o cosas que manchaban su alma, todo esto quedaba retratado en la pintura de él mismo. Así que él la ocultó, la escondió del mundo. Con el tiempo, con los años, pasando los años, Dorian nunca envejecía. El que envejecía era su retrato. Y bueno, pasados los años, el pintor, que tenía mucho sin verlo, va a ver a Dorian y le pide que le deje ver el retrato. Dorian se niega y luego le comenta que el retrato ha ido reflejando los pecados que Dorian ha cometido, todas las impurezas, esas cosas que manchan el espíritu. No se reflejan en Dorian porque Dorian, a pesar de que pasan los años, sigue igual de joven y hermoso, pero su retrato no, retrato refleja su fealdad, sus pecados, su vejez, todo este deterioro normal, ¿no? Aparte, pues Dorian se dedicó el resto de su vida a llevar una doble vida. Por una parte era un joven de la nobleza, un joven rico, bueno, un joven aparentemente perfecto. La gente lo decía que era perfecto, pero luego le fueron agarrando miedo porque él llevaba una doble vida y en su otra vida
pues era lo peor que existe en esta humanidad. Imagínate lo peor, bueno, eso era Dorian. Y la gente le empezaba a tener miedo porque alrededor de él había muchos rumores, pero nadie lo podía comprobar. Lo que era innegable era su juventud y su belleza que parecía nunca terminar. Bueno, al final Dorian le termina confesando al pintor que el retrato ha tomado forma de todos sus pecados y todo lo que ha manchado su alma. Y el pintor no le cree, bueno, hasta que lo ve y se da cuenta que sí, en el retrato está marcado todo lo feo que ha vivido el alma de Dorian, mientras que Dorian físicamente parece estar bien. El pintor empieza a reprocharle a Dorian que cómo ha sido tan malo, que bueno, empieza a reprocharlo por haber sido tan sucio y tan malo, y en eso Dorian no aguanta sus reproches y lo asesina. Mata al pintor, al señor Basilio. Y bueno, a partir de ahí pues la vida de Dorian empieza a empeorar, le pasan muchas cosas y él intenta como ser bueno, pero en realidad es solo como vanidad, o sea, él simplemente es un tipo muy vanidoso, que, o sea, como que se perdió demasiado en los sentidos, porque el libro habla bastante de que, o sea, la influencia de Henry, que era como ese cinismo en su vida, o sea, Henry es un hombre escéptico, Henry era un hombre cínico, que hablaba las cosas muy claras, pero sin espíritu, sin amor. Ese es el problema de cuando, o sea, cuando falta realmente el Espíritu Santo, o sea, pienso yo que el Espíritu tiene que estar en medio, el Espíritu Santo tiene que estar en medio de todo, del arte, de todo lo que hacemos, porque si no lo que hacemos se torna vacío e incluso puede ser perjudicial, ¿no? Toda esta influencia hizo que Dorian quisiera pues experimentar mucho los sentidos, probó los sentidos pecaminosos, los sentidos, todos los sentidos del arte, de todo. Y al final todos esos placeres lo terminaron atosigando tanto, porque bueno, dicen que, lo dice por acá en el libro, ¿no? Que como que, o sea, esos placeres, esos impulsos de la carne pueden o destruirte a ti o destruirse ellos. La idea es que podamos destruirlos a ellos de nuestra vida. Yo, como les he dicho antes, no soy perfecto y también tengo un montón de cosas que estoy dejando atrás. Al final, que me dejó bastante sorprendido, el final es mágico, la verdad. Bueno, esto es como un resumen y un spoiler del libro, ¿no? Igual está demasiado, demasiado interesante y demasiado curioso y demasiado enigmático este libro. Al final, Dorian, como que harto de su retrato, harto de todo ese pasado de mierda que llevaba, harto de haber vivido tanto en los sentidos externos y no se preocupó más por su alma, porque él en todo el libro su retrato que representaba su alma estuvo escondido detrás de unas cortinas, escondido, lo mantuvo oculto, su alma la mantuvo oculta, mientras que su físico buscaba los placeres y se deleitaba en los placeres de este mundo. Hay una parte del libro que dice, que nombra un versículo de la Biblia cuando dice que de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas de este mundo si pierde su alma. Al final Dorian, que hace harto de ese retrato, dice voy a acabar con esto y voy a empezar una nueva vida. Agarra el cuchillo con el que mató a Basilio y lo clava en el retrato. En eso se escuchan unos gritos desgarradores en la casa y cuando van a ver, encuentran al retrato perfecto de Dorian, un joven adolescente precioso, y a un hombre viejo, horrible, arrugado, con un puñal clavado en el corazón. Y no pudieron verificar que era Dorian hasta que vieron las joyas que llevaba, que eran las joyas de Dorian. En conclusión, mató tanto su alma que se quedó sin nada. Hoy estaba conversando de eso con unos amigos, o sea, hoy en día las personas se creen tanto, tanto, tanto que son este cuerpo físico, esta historia física que les han contado, su nombre, su profesión, su casa, su carro, su familia, que no se dan cuenta que no son este cuerpo es pasajero, son un alma, son el alma
transmigra en vidas, en planetas, en existencias. El alma es eterna, pero el alma, o sea, hay que cuidarla porque el alma se puede apartar de nosotros y le puede pasar como Dorian. Puede quedar completamente manchada y morir. Pienso yo que sí podemos perder el alma y es algo muy valioso que hay que cuidar. No importa que caigas, no importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que te levantes, que confieses tus pecados. No sé si hay necesidad de, bueno, confesarlos públicamente, pero creo que aunque sea los confieses en voz alta, te escuchas a ti mismo diciéndolo y ok, reconociendo que no estuvo bien, pero que puedes cambiar, ok. Yo mientras leía esto, yo creía, ok, sí, Dorian puede cambiar, puede arrepentirse, pero no, él quiso buscar una salida fácil y lo que terminó haciendo fue matándose a sí mismo, matando su propia alma, por perderse en los placeres de este mundo, porque pensaba que este mundo era real, pero este mundo es ilusorio. Vinimos acá simplemente a experimentarlo, y, pero como estamos ahora actualmente en una guerra espiritual por las almas y por las conciencias, somos más bien como guerreros de la luz, de la conciencia, tratando de rescatar almas, eh, sí, rescatándonos a nosotros mismos y tratando de rescatar almas, ¿no? Eh, pero bueno, ya llegará el momento de disfrutar. Sin embargo, yo siento que Dios le da una paz y gozo en medio de todas las tormentas y todas las tribulaciones. Así que ya saben, ocúpense de su alma y recuerden que todo es pasajero en este mundo y que somos, dicen por ahí, pescadores de peces. Digo, pescadores de hombres, no de peces. Se les quiere mucho y nos vemos en un próximo video.